nos va a contar un poco de qué se trata, las distintas posiciones que hay y qué se obtiene. Estamos dentro de la semana del parto respetado, entonces vamos a hablar en principio de esto. ¿Qué es el parto respetado? Sí, ahí, bueno, tenemos una ley de parto respetado, ¿no? Ujú, Y creo que la estructura de la ley es el trato humano. claro. El trato humano, y desde ese lado se analizan las distintas quejas, las distintas denuncias con el Ujú, aval de esa ley. Lamentablemente hubo que hacer una ley claro. para diferenciar y que la gente, los efectores de salud, los médicos, todos los personas de salud puedan acomodarse a eso. Es increíble tener que hacer algo Mm. donde marque qué es trato inhumano y qué es trato respetado, ¿no? Claro. Respetable. Una Pero, pregunta, te sí, sí. interrumpo, una pregunta que hizo Gladys el otro día, que a mí me resultó interesante. ¿Cómo es que uno tiene que hacer una ley sobre el parto Sí, respetado, no? Es algo como para preguntárselo. claro, la verdad que cada vez estamos exigiendo más cantidad de leyes Ujú, porque es increíble que no podamos tener un sentido común y un límite del respeto hacia el otro ser humano y claro, tengamos que ponerlo en un papel para sí, que sí. se adecúen y se ajusten a ese papel. Ujú, Pero lo principal de esto es que eh, la voz de la mujer que está pariendo o que decide interrumpir un embarazo no está siendo escuchada y respetada. No está, es como que el cuerpo médico o el sistema es muy machista y es un tema, lo hablaba el otro día con una compañera, que es un tema de una respuesta estructural, no es individual. claro, Entonces claro. a veces cuando se hacen las denuncias, se hacen individualmente. Uy, el médico tal, la doctora tanto. Y en realidad hay una institución que avala ese tipo de actitud inhumana de esos profesionales Sí. y esos profesionales son parte de la sociedad y si está naturalizado en el ambiente ese tipo de trato, Ujú, las denuncias y los reclamos se tienen que hacer a la institución porque claro. tiene que ser abarcativo, no, no podemos ir individualmente contra la persona por más que tiene obviamente una responsabilidad. Ahora, ¿vos crees que todas las personas que intervienen en el tratamiento hacia la mujer en la parte ginecológica como obstétrica Sí. están capacitados, tienen una mirada de género, digamos, sobre el tema o falta formación? No, falta formación, pero yo ahí es como que tengo una crítica. Vos podés estar formado, podés haber ido a los cursos donde te explican cuál es la mirada de la perspectiva de género, eh, digamos, te ayudan a empatizar con el paciente, Ujú, pero hay gente que lo hace y cumple y el trato sigue siendo inhumano. O sea que la esencia de esa persona no es buena y la otra cosa que pasa, y es muy común verlo también en otros ámbitos de poder, es la transformación de la persona cuando ya tiene un puesto como que está arriba en una pirámide donde estás en el último escalón, nunca se pone al igual. mm, No importa que sea la enfermera, que sea el médico o que sea el director del hospital, claro, pero cualquier persona que está dentro de ese ámbito y que ve esos tratos y que está naturalizado, también lo hace, si en su esencia, digamos, tiene la maldad, obviamente, ¿no? claro, claro. Pero em, es muy difícil que la gente hable también de estas cosas, porque sabe a qué se enfrenta, ¿eh? Ahora, ¿vos crees que la población en general tiene noción cuando decimos violencia gineco-obstétrica, a qué nos referimos? No, yo creo que cuando nosotras vamos contando los casos, Ujú, inclusive nosotras lo hemos hablado en otros programas, vamos poniéndole nombre a ese momento mal que pasamos cuando parimos. claro. Yo, digamos, siempre estuve en la campaña por el derecho al aborto, milité los derechos y la autonomía de la mujer para otras cuestiones, pero en este tránsito, las mismas personas que abrían juicios de valor y ponían
palos en la rueda al momento de decidir una interrupción del embarazo eran las mismas personas que tenían destratos para también las personas que decidían continuar un embarazo. Entonces, en ese tránsito, yo encontré a compañeras que habían decidido seguir con el embarazo, pero habían sufrido violencia obstétrica y a tal punto que había ocasionado la muerte de algunas mujeres gestantes y la muerte de neonatos o de fetos, digamos, involuntaria obviamente, pero por el destrato y la desidia Claro, que de los efectores de salud. Entonces, todo confluye en las mismas personas, ¿no? Y es la claro. misma problemática mirada de distintos lugares. A mí lo que me llama la atención es que hablando con mujeres en una reunión de una asociación, había como poco conocimiento a qué se refería cuando hablábamos de este tipo de violencias. Y eso es como, viste, reeducarse. Vos sos víctima de, no sé, de un acoso y hasta que no lo vivís no te das cuenta, ponele. O sos víctima del maltrato laboral, por ponerte un ejemplo, y no tenés conciencia de que vos te mereces tener determinados derechos. A mí me da la impresión, por lo que sugerían, era esta cosa de hacer grupos y formar a la gente común, ¿no? ¿Viste cómo se Sí, hizo con el tema de educación sexual integral, por ejemplo? Que hubo que empezar de cero, empezar a pulir el mensaje, empezar a discutirlo, porque se puso en discusión en la población con ley y todo, ¿no? Y exactamente. lograr que se internalice cómo se va a manejar la sociedad a partir de tomar conciencia de lo que sería, por ejemplo, el abuso infantil, ¿no? Sí. Puse un ejemplo grave, pero también hay otras cosas, el respeto por el otro, el no hacer bullying, etcétera. Los tocamientos en un análisis de Papá Papa Nicolau Nicolau, y sí. colposcopía, esos tocamientos es violencia obstétrica. ¿Y cómo También, sería si no? ¿cómo sería si no? Claro, no, ¿cómo se haría de ¿Cómo? hacer? Sí. Porque yo muchas veces Ya lo pensé, estamos haciendo. Lo que pasa es que está siempre en manos de las mujeres que deciden hacer ujú, público y contar su experiencia o su mala experiencia. ujú, Y de hecho ayer tuvimos en UPCN una reunión con otras dos organizaciones, Gestar Justicia para los Derechos, la Caupan, la red, em, y nosotros estamos tejiendo redes para que eso ocurra y claro. se hable de eso. Claro, porque a Eh, mí me llamó mucho la atención porque el 80% no podía determinar un solo caso en los que se sintiera incómoda, por ejemplo. ujú. Le incomodaba una revisación, por ejemplo, pero no sabía si estaba dentro de lo que era normal, digamos, entre comillas, o lo que podía aspirar a que pasara. Claro, es ¿Entendés? nuestra falta de conocimiento. Por ejemplo, Claro. si vos te vas a hacer, si te Eh, tienen que hacer un legrado porque tuviste, por lo que sea, que ya no es no se utiliza mucho un ujú. legrado, o se utiliza el método de aspiración Bueno, AMEU. tenemos visita. Adelante, estamos al aire. Vanessa Ah, llegó. acá la Vanessa. Vanessa Escobar, ¿cómo estás? No, te reto después, ahora al aire no. Está. Bueno, en esos métodos Ujú, se usa anestesia. Y sin claro, embargo, hay médicos que lo hacen intencionalmente para que sienta el dolor y le dicen cosas insultantes a la persona. claro. Hay un montón de distintas variantes Ujú, y de distintas miradas también, porque la violencia ginecobstétrica también es que tu médico que te atendió eh, decida contar no sé, la práctica que te hizo y sí, acusarte de que vos, por sos ejemplo, molesta. no, ir y denunciarte que vos intencionalmente te hiciste un aborto y que era en término, digamos, Ah, eh, hay cosas así y después te claro, meten presa también. claro. Hay muchos extremos. Está el extremo donde
el médico viola su secreto profesional y denuncia algo que presume o que hace un juicio de valor, que por ahí tuviste una emergencia obstétrica y en vez de atenderla como tal, te juzga y dice, no, vos lo quisiste matar, te denuncio, vas presa, digamos, Claro, ¿no? claro. Esa es una. Después está la persona que tiene las costumbres, ahí tenemos médicos muy denunciados, como ahora que es muy conocido que Lozada, Sí. la esposa de uno de los denunciados, está presentando en el Congreso lo de las falsas denuncias. A ver, hay muchos casos que se fueron haciendo conocidos. Lo que tratamos de hacer es capacitar, pero nosotras somos militantes, somos trabajadoras, Claro. no tenemos ni financiación para estas cosas, ni el tiempo también. Entonces, lo que creemos que debe ser una política pública, Claro. La circulación de la información de este tipo, ¿no? Sí, sí, sí. Y no quiere decir que, no sé, yo que hace 25 años parí, me pasó eso, que voy a ir a hacer una denuncia ahora. Claro. No, por ahí le pongo nombre de lo mal que lo pasé en ese momento, pero no Sí, es que voy a ir a sí. correr a hacer una denuncia, pero esa información sirve para que vayas acompañada, porque la ley de parto respetado justamente Sí. te da permiso para que alguien ingrese con vos también en un momento tan especial como lo que es un parto. Y bueno, la idea justamente es que esa información circule, que los hospitales la circulen, que las obras sociales la circulen y poder nosotras en ese momento ponernos, o la persona que nos acompaña, porque a veces estamos pasándola no bien y casi ni hablar podemos, Claro. pero sí es una información que tiene que circular, así como te hacen las clases preparto, bueno, Claro, en ese mismo, claro. en esa misma instrucción debería Sí, sí. estar, estos son tus derechos. Bueno, Sí. Y a mí también agregaría, porque está muy bien lo que dijiste, agregaría que dentro de la educación sexual integral se empiece a hablar sobre la relación con el ginecólogo pero o nos están ginecóloga. queriendo sacar la educación sexual integral, Sí, estamos mal. tratando de sostenerla. Dice, acá siempre hablamos cuando podemos. Ujú. Bueno, vamos a cambiar un poquito de Sí. tema. Vanessa es profesora de literatura, dicta talleres de literatura en general y también erótica. Hemos tenido la oportunidad de trabajar en el taller. Excelente el último. ¿Te gustó el último por A ahí? todos nos gustó. ¿Ah, sí? Fue tremendo. Fue muy, muy bueno. Muy buenas lecturas hubo. Y la verdad que te estimula el hecho de poder participar con distintas miradas, porque se armaron Se arman algunos algunos debates. Contame tu experiencia, ¿no? Y contame cómo ves vos desde tu lugar poder transmitir y explicar de qué se trata el erotismo. Bueno, justo escuchaba recién lo que venían hablando. Em, yo creo que el erotismo es importante también pensarlo desde ese vínculo con otros, con el conocimiento del propio cuerpo, ¿no? A veces lo que se entiende, bueno, yo soy profe de lengua y literatura, a mí la literatura erótica me gusta desde muy chica, desde adolescente. Con el tiempo fui como leyendo más y encontrando más literatura y pensando en el erotismo en esta clave un poco también como un modo de cuestionar algunos límites o incluso de poder pensar otro modo de relacionarnos, ¿no? Con Claro. otras personas o con nosotros mismos. Una de las cosas que siempre surge en el taller y pensaba en esto que vos decías es cómo se construye poder con la sexualidad, digamos, cómo la sexualidad es una de las formas que durante toda la historia de la humanidad ha servido para construir poder Claro. desde las violaciones a las que se sometían en los procesos de conquista a las mujeres, por sobre O en la todo, última dictadura. o en la última dictadura, por Claro. supuesto, porque el cuerpo de la mujer también era un objeto, se lo convertía en objeto, hasta me parece que después, cuando yo pensé el taller inicialmente, lo pensé en función más bien de lo que yo disfrutaba, digamos, en relación a cierto tipo de literatura, pero después me fui dando cuenta con todos los que fueron, las personas que fueron asistiendo al taller a lo largo del verano, que había muchas inquietudes y que esas inquietudes tenían que ver con eso, con
de construir cierto sentido de cómo pensar el erotismo, de construir, bueno, un poco qué es lo que nos calienta, qué no, qué está habilitado Claro. socialmente, ¿no? Ujú. Que nos conmueva, que nos conmueva el cuerpo, que nos conmueva la psiquis y qué no está habilitado socialmente. Porque a Claro. veces quizás pienso en esto que decía recién acá la compañera y algo que hemos hablado con vos también, esta cuestión de que parece que hoy está todo permitido y que Claro, y que no hay no es ninguna así, censura y claro. qué sé yo. Y es verdad que quizás frente a políticas generales, bueno, quizás no hay una ley que diga prohibido tal forma de expresión, pero sí hay una fuerte represión Sí. social, una fuerte censura social, donde sigue primando un cierto tipo de sexualidad. Bueno, no, perdón que te Sí, interrumpa. ¿Te acordás de esta pareja nueva que vino? la pareja abierta, sí. Sí. Bueno, ellos, él planteó una cosa re fuerte que saltamos todos, porque él decía en un determinado momento que no había que tener piedad con el otro. Y sonó re fuerte y nos quedamos después. Ujú. Nos encontramos en un bar, estuvimos, bueno, Ese taller siempre provoca que yo sé que después siempre hay encuentros. Me parece que claro, está y buenísimo eso. yo te digo que habría que tratar de seguirla en el curso, ¿viste? Porque salieron cosas muy interesantes. A todo el mundo, a todos los que participaron de esa reunión, les había caído muy mal. La violencia, ¿no? Y el Pero desapego. socialmente se está planteando eso ahora, que la Claro, mujer no tiene que disfrutar del placer en la sexo, no tiene que llegar al placer en la sexualidad, que solo estamos para reproducir, bueno, pero pero acá era, hay un era avance, una sí, práctica sexual sí, que planteó él de ajá, violencia y que yo estaba cerca y decía, pero esto es sádico, ujú, porque la forma en que lo decía, ¿no? Y cómo lo interpretaba, yo decía, este pibe, bueno, y hombres y mujeres allí dentro del grupo saltaron mal. Ujú. Saltaron mal, lo pararon, ella es muy dulce, lo supo manejar muy bien, pero quedó pendiente el tema este. Es decir, coincido con lo que vos planteás, hay como una crítica social, aunque no haya una ley Total. determinada, y se esconde, que era uno de las opiniones, detrás del consentimiento. Ujú. ¿No? Entonces, como que el hecho del consentimiento habilita a cualquier cosa y no es real el tema. ¿Por qué? Porque hay que ver la parte emocional de una Ujú. persona, hay que ver el lugar que ocupa dentro de un rol, y ese desapego, esa cosa de ignorar al otro, fue brutal lo que dijo, ¿no? Fue Sí, una pena que no la siguiéramos ahí, porque yo creo que en torno al consentimiento y para pensar lo que sucede dentro, bueno, mm, nosotros en el taller hay una cosa que yo siempre les aclaro al principio, que para algunos es como un motivo de, yo lo dejo claro al principio porque para mí eso no, o sea, o al menos a mí no me interesa discutir eso en el sí, taller, digamos. Em, lo que es violencia, digamos, en el marco de lo que tiene que ver con violaciones, abuso, no se puede considerar dentro del marco de un acto erótico. El claro, erotismo es otra cosa, es la búsqueda del placer, es la práctica de lo sí, sí, que está más allá de la búsqueda de la reproducción humana y es una práctica que es puramente humana, la verdad sí, es que es humana, sí, es una práctica obvio, humana. obvio. Y se expresa en la literatura porque la literatura es producción humana también. Ujú, Entonces, en el marco de eso, justamente lo que vemos en el taller son un montón de escritores, escritoras, que por ahí no están pensados dentro del género, del canon, de lo erótico, pero bueno, claro, relatan situaciones que relatan son situaciones, claro, amorosas, eróticas, claro, sexuales, porque bueno, de eso se trata muchas sí, veces el sí, relacionamiento humano. Y respecto del consentimiento, me parece que todavía... me parece que ahora estamos en un momento, un poco lo que planteaba acá la compañera, pero me parece que está pasando algo en general, que es entre un retroceso a ciertas miradas más conservadoras e incluso represivas, ¿no? Como de ujú, ciertos modos de pensar la sexualidad y otros tipos de formas de convivir con otros y con otras que no necesariamente son monogámicas claro, y que no por eso son opresivas, ¿no? sí, sí, Como sí, me entiendo, parece que ahí hay un montón de construcciones que todavía están en debate y todo el tiempo construyéndose. Eso en literatura aparece. Una de las cosas que siempre les traigo al taller es que
a mí me interesa siempre traerles otras voces que no sean las voces típicas de varones, escritores, hetero, Sí, sí. y solamente esas voces que también están, Sí. pero no son las únicas, porque si no, otras voces no se escuchan, las voces trans, trabas no se escuchan, las voces bisexuales no se escuchan. Claro. Y sucede mucho que en el taller aparecen discusiones también de ese estilo, ¿no? De, Claro. bueno, pero que si estaba con uno no le podía gustar otro, o por qué le gusta a otro si estaba Sí, con uno, sí. si se enamora, ¿no? Como que finalmente termina atravesando porque como, bueno, la Tremendo. literatura interpela desde otro lugar también. Sí. Y hubo un cuento en especial que fue el de Gudiño Kiefer que nos dejó tremendo. ¿Por qué? Porque era en el contexto de la época de la colonia. El lugar de las personas de pueblos originarios era personas sin alma. Era una cosa, es un escritor argentino que yo lo leí muchas veces, hace muchos años, debe tener 20, 30 años, 20, 30 años. Y la narración de los roles de la sociedad en ese momento, los prejuicios, Claro, estaban en la letra de la... estaba dentro del cuento que pasaba más allá de la cuestión erótica, te daba enojo, ¿viste? Tiene un A- componente místico aparte también. Claro, claro, es tremendo y está basado en una leyenda de la Plaza Dorrego acá en Buenos Aires y de un castigo, de una maldición, digamos, que trajo mucho debate con la gente, les encantó. Y a mí la verdad que primero me sentí incómoda con el tratamiento, ay, que me sentía re mal, me quería, viste, quería enojarme y, y después lo hablamos, ¿no? La desvalorización del otro. Y hay muchos personajes así, ¿eh? Todavía. Sí, es interesante esto que traes porque, bueno, lo que sucede mucho, que se expresa en literatura, pero bueno, de vuelta, la literatura es producción humana, entonces va a Claro. reproducir cosas que están latentes en la sociedad o bastante explícitas, Sí, sí. que es las formas de construir deseo que tienen los varones cis, que es muy distinta, si pensamos solo incluso en lo binario, ¿no? Hombres y mujeres. Ni que hablar de lo que pasa con toda la comunidad LGBT, de cómo se construye deseo Claro. desde otro lugar, porque bueno, la venganza es que el fantasma de este ser, que es un colonizador de la época y lo maldice una chica de los pueblos originarios que estaba en ese lugar, lo maldice porque bueno, él había cometido varias cuestiones. Asesinatos, Sí, claro. asesinatos, no Claro. quiero spoilear tanto el cuento, pero la cuestión es que lo maldice con el deseo insatisfecho por siempre, o sea, como que se iba a morir en algún momento y no iba a satisfacer Qué nunca bueno su eso. deseo sexual, Siempre porque Me además encanta. es sexual. Y alguien, uno de los participantes, dijo algo muy interesante que dijo, esto se nota que es una voz masculina la que escribe, porque quizás, y ahí salieron otras chicas como con un cierto acuerdo diciendo, quizás una mujer no hubiese pensado, o sea, esto es un problema masculino, pensar en que Claro. uno no satisface nunca su deseo. Claro. No es un problema de las mujeres. Las mujeres tienen otras discusiones respecto de lo que le harían a un varón que comete este Sí. tipo de cuestiones. Claro. Entonces es esta cuestión, esta tensión entre cómo se ejerce poder a través del Claro. deseo del otro, ¿no? Y cómo uno puede ocupar desde un lugar alterno, desde un lugar subalterno en este caso, puede ocupar también ciertos lugares de poder. Y sucede mucho en literatura queer. En literatura queer También, hay muchísimo de claro. esto, como de decir, bueno, tan hetero no era todo. No, Había un claro, montón de tapados, claro. ¿no? No, Y eso aparece en el Vos mundo de sabés la que ahora literatura. vos estás hablando de todo eso, yo que no leo esa literatura, pero sí me gusta a veces ver historias de algunas familias patricias o de viejas épocas de la Argentina, Ujú. cuando uno va, viste, de turismo Ujú. y claro, te plantean unos cuentos muy románticos, uy, le compró esta casa, le hizo esto, nada, la homenajeó, y cuando vos ves las edades, claro, en esa época, Total. 14 años y el tipo 55, ¿viste? Claro, Entonces, claro. te venden toda una cosa histórica romántica y en realidad hoy está Pero hoy completamente estaría, cuestionada. claro, Pero también hablo de eso porque también hay una avanzada de los varones que consumen éxtasis.
No, que consumen pornografía infantil y hablan de erotismo y todo eso. Sí, de los niños. Que dicen que no les hacen daño porque lo que hacen es utilizar el erotismo, el buen trato, todo para llevarlos a la sexualidad. Obviamente estamos hablando que es un delito, pero me hiciste acordar en estos relatos además, que quieren cambiar quieren cambiar el relato. El relato. Claro, además eso no constituye erotismo en el marco de que no hay esto, no, el otro es un objeto ahí, ese niño, dicho en palabras bien concretas, ese niño, ese adolescente, es un objeto de consumo para ese varón o para la persona que lo consuma. El erotismo está construido en otros marcos, en lo que tiene que ver con pensar otra esfera de lo humano que nos conecta con el placer, que nos conecta con el descubrimiento propio, que nos conecta con un otro, ¿no? Claro. Pero nunca tiene que ver con la sumisión, pero no en un sentido y no estoy hablando acá obviamente de prácticas BDSM consentidas, no estoy hablando de sadomasoquismo consentido entre adultos, que es otra cuestión, no tiene nada que ver, sino que en estos casos al otro se lo ve como un objeto de consumo, por eso es tan distinto. De hecho, me parece que hay varias discusiones en torno a eso, en pensar qué es la pornografía, qué es el erotismo en torno a eso. Claro, nosotros queríamos traer ese tema para que se marque la diferencia, ¿no es cierto?, entre la pornografía. Hay un hilo fino en algunas cosas que lo utilizan, como yo no que sé el si es tan fino, como... porque uno es meramente comercial. Para nosotras no es tan fino. Para nosotras no es tan fino. Lo que estoy diciendo es que quieren implantar que una diferencia muy, muy ínfima, y no lo es, justamente para hacer cosas que no se deben, obviamente. Me parece que hay una distinción entre, una cosa es la pedofilia, que eso es un delito, digamos, me parece que directamente, o sea, como para mí no se considera en el marco ni siquiera ni de lo erótico, ni de lo pornográfico, porque directamente es el sometimiento de coincidimos totalmente. Un niño o una niña o adolescente en prácticas que no solo que no están consentidas, sino que además están en el marco de, un delito directamente. Claro. Que me parece muy distinto a la expresión, si se quiere, de pornografía en adultos, digamos, donde hay adultos que saben lo que están haciendo, con lo que tiene que ver con la construcción del erotismo como una dimensión compleja del ser humano. El erotismo, para muchos autores, va a ser también lo que para el psicoanálisis va a ser el deseo, lo que para otros va a ser una fuerza que permite crear algo que justamente nos mueve, nos conmueve, y no es solamente el acto sexual, si se quiere, de la penetración, que solo busca como ese, donde es verdad que cada uno en la pornografía, la pornografía es un mercado en realidad, ¿no? También digo, todo eso es un gran mercado, es un mercado de consumo, tiene consumidores. Digo, con esto no estoy diciendo que esté mal la pornografía de adultos, por supuesto, no me estoy refiriendo para nada al delito de la pedofilia. No digo que ni que esté mal ni que esté bien, no estoy haciendo un juicio moral respecto de eso, sino que es un mercado en el que hay consumidores, consumidoras, que tiene un fin único que termina y en ese fin de mirar una situación, excitar los sentidos, llegar a un determinado clímax o estado del cuerpo y fin, digamos, esa es toda la cuestión. Claro. Mientras que el erotismo aparece en un montón de cuestiones, donde el erotismo aparece desde en un perfume, en los sentidos, en lo que nos conecta con un otro, en lo que nos hace, en lo que nos conmueve, nos puede hacer sentir, evocar cosas que no necesariamente tienen que ver con que haya un otro presente, en lo que nos atraviesa a cada uno de nosotros, en lo que hace que algo sea singular y colectivo al mismo tiempo. No sé, yo puedo pensar, no sé, yo siempre pongo de ejemplo un texto que es bastante conocido, al menos en general, que es el relato que hace Cortázar de Un beso en un capítulo de Rayuela. Sí. Ese relato es profundamente erótico, lo que está contando es un beso, pero el modo que tiene de narrarlo, el modo en el que trae, en el que conmueve a su lector, a su lectora, pero que además uno puede decir, yo besé a alguien y a mí me pasó esto. Claro. O sea, yo entiendo lo que me está diciendo y al mismo tiempo tiene algo de singular porque ese beso es entre dos personajes particulares de un cuento, pero al mismo tiempo lo leo y yo puedo decir, a mí me pasó esto. Yo una vez
o 2 veces, o no sé, o con tal persona, yo lo besé y sentí esto, sentí Claro. las flores y los peces, sentí Claro. esto, sentí cuando hice el juego del cíclope, que parece que te quedás con un solo ojo porque estás tan cerca del otro que tenés un solo ojo. Bueno, Es precioso. yo eso lo sentí, como que yo puedo decir, Claro. sí, y la verdad que eso me movió algo, y no fue Sí. solo que para decirlo en criollo, me excitó los genitales, sino que es todo un Sí. movimiento del cuerpo que es mucho más complejo Claro. que simplemente buscar el objetivo de, bueno, necesito satisfacer una necesidad de un orgasmo y ya, y descargar, como Claro. si fuese una necesidad fisiológica y nada más. El erotismo no es necesidad fisiológica nada más, es eso. Las mujeres Bueno, les somos quiero- más eróticas que Claro. los varones, ¿no? Pregunto. Quiero Sí, bueno, hay de interrumpir todo igual. las chicas, tenemos que hacer un cortecito, vamos Dale. con música, ¿lo tenemos ahí? Sí, adelante. Tears stream down your face when you lose something you cannot replace. Tears stream down your face, and tears stream down your face. I promise you I will learn from my mistake. Tears stream down your face, and lights will guide you home, and ignite your bones, and I will try to fix you. I will try to fix you. Bueno, seguimos acá todavía debatiendo sobre el tema del erotismo y de los cuentos que leímos en el taller, que fueron fantásticos. Bueno, hablemos de parejas monógamas, abiertas, que se planteó también dentro del taller. ¿Cuál es la mirada en relación a la literatura siempre, no? Ujú. Bueno, en literatura, por suerte, como en la vida humana, hay de todo, así que eso está muy bien. Claro.
a mí lo que me parece más interesante es lo que ha construido, sobre todo la literatura queer al respecto, porque traen debates muy interesantes, esto, que son parte de la sexualidad que todos practicamos, pero que sin embargo, bueno, no está bien visto ponerlo en un libro o no está bien visto decirlo, ¿no? Como que hay Claro. un... Que quede en lo privado, ¿no? Claro, hay clichés de lo erótico, ¿no? De lo que se permite y lo que no. Como de un perfume podemos hablar todos, pero no sé si nos sentimos tan cómodos hablando de que, no sé, nos gustaría, por ejemplo, que hay un cuento que hemos leído, creo, no me acuerdo, Inés, si vos estabas esa vez, hay un cuento que se llama Mistela, de Chiquita Barreto Burgos, que es una paraguaya. Bueno, de hecho, sí leímos a esa autora, pero Con otro... con otro cuento, Claro, exacto. sí, sí. Y en otro encuentro leímos un cuento que se llama Mistela, como el vino, que es narra el encuentro de 4 chicas jóvenes con un varón. Pero al revés de lo que uno imagina por ahí en el mundo de justamente de las películas porno, este encuentro es planeado por las chicas, que son todas amigas y que todas gustaban del mismo en el pueblo. Claro. O sea, a todas les gustaba como todas gustaban de ese en el pueblo, Sí. porque era como el lindo del pueblo, y ellas planean el encuentro, ellas le hacen la propuesta a él y ellas preparan toda la situación. También tiene algo con que preparan toda la escena, la preparan distinto, pero además hacen todo un acuerdo de mujeres, que no es algo habitual que se muestra en la literatura. No solo acuerdan entre ellas como jóvenes, sino que también la abuela sabe, porque sabe que el abuelo ese fin de semana se iba a no sé dónde y entonces no iba a estar cuidando la casa. Como que las mujeres de la casa sabían, ellas después, bueno, estaban con el chico en distintos momentos, toman vino, no sé, como toda una escena de sexo grupal, Sí. muy bien narrada, de hecho, justamente donde lo que prima no es... Perdón, acá se puede hablar. Sí, sí, libre, lo ¿no? que quiera. Lo que prima no es cuántas veces le metió el pene a tal chica o a tal otra, sí. o quién a quién, sino que lo que prima es que el encuentro fue deseado, que lo que sentían en el cuerpo, cómo cada una lo fue besando, lo que fue sintiendo cada una, bueno. Y el acuerdo que habían hecho entre ellas es que, bueno, que si él le gustaba alguna más, que como todas gustaban de él, que la que él dijera, bueno, que las otras iban a ser como que nunca nada había pasado. Claro. Bueno, la cuestión es que como era un pueblo chico, efectivamente él se engancha con una de ellas y lo que sucede es que por mandatos patriarcales el abuelo a la que él había elegido la casa con un tipo mucho más grande y ella pierde la oportunidad de estar con él, que estaba enamorada de él y qué sé yo, pero nunca nadie más de ellas habla del tema. Hasta que el cuento empieza con el fallecimiento del marido de ella, que es mucho más grande, y que este chico que habían conocido de jóvenes, se vuelven a encontrar Claro. y se van. Pero hay una escena que es preciosa del cuento, para mí una de las escenas más bonitas, que es cuando se encuentra con sus amigas de grande, previo a irse ya ellos dos grandes, ya habiendo fallecido el marido de ella era mucho más joven, Claro. que es que las amigas salen todas a la puerta a despedirla y ninguna dice nada, pues ellos se tienen que fugar, obviamente ya estaba, Claro, ella sí. había quedado viuda, qué sé yo. Hay una escena que dice, se vieron 8 estrellitas que eran los ojos de ellas, o sea, el par Sí. de cada una de ellas, ¿no? Como cada ojo era una estrellita, porque ellas estaban emocionadas porque su amiga por fin era feliz y como dice, todas se habían casado, nunca nadie había dicho nada, nunca nadie después dijo nada. Las mujeres todas sabían lo que había pasado, pero los varones del pueblo no sabían. Y me parece que Esa hay un montón de complicidad, ¿no? literatura que puede, Sí, y sí. que sobre todo, digo, me parece que ahí hay un desafío grande para los escritores varones, bueno, cis, hetero, quizás varones gays, trolos, maricas, digamos, según como cada uno se autoperciba, me parece que sí, tienen mucho más vuelo. Claro. Pero bueno, eso en literatura queer o en literatura escrita por mujeres aparecen cosas muy interesantes en Sí, relación a sí, poder sí. repensar la monogamia, repensar ciertas tradiciones. Claro. Todo no es tan lineal. ¿Vos sentís resistencia en los grupos de estudio a ciertos temas con los alumnos, con Sí, gente grande? sí, te hablo, sí, ¿no? cuesta. Cuesta. Me parece que hay una cuestión generacional, Ujú. pero me parece que no es solo generacional. O sea, me parecen las dos cosas. Me parece que hay algo que es simplemente de que hay gente que es más joven y gente que es más grande y puede Sí. tener mundos de juventudes distintos que han transitado. Ujú.
Pero me parece que no es solo eso, porque un poco coincido con lo que decían acá antes, que es esto de que hay una vuelta conservadora de personas jóvenes, Claro. teniendo Sí. miradas incluso mucho más conservadoras que personas que por ahí tienen 30 años más que ellas, digamos. Claro, claro. Entonces me parece que es algo más bien de cómo, del debate que está teniendo la sexualidad sí. en este momento como Sí. práctica humana. Y obviamente acá no hablo de delitos, me parece que todas estas discusiones que se están metiendo en torno a la pedofilia y todo eso me parecen que son discusiones que Que están fuera de este Sí, tema. están fuera de fuera, este tema, están pero fuera, además sí, que hay que abordarlo son desde bestiales, otro- son crueles y que no sí, tienen nada que tremendo. ver con No, meternos no, en cualquier solo lado. los mencioné porque utilizan las Em, herramientas de estas cosas para justificar, obviamente. No, por eso lo digo, Como digo, me de parece nivel que no hay que discursivo, darle, ¿no? para mí eso no hay que, perdón con eso, pero Sí, digo, yo no soy hay que intolerante, cancelar para mí eso no hay que completamente. darle un centímetro de avance porque me parece que no nos ayuda, como sociedad no, No, nos no, ayuda. porque además no tiene que ver con esto, porque estamos transitando la adultez puede ser un adolescente y tener una situación de erotismo, pero otra cosa es la No, claro, pedofilia. con otro adolescente. Claro, Claro, con otro, o claro, que con otro o sola, O sola, o con por supuesto. o con otro adolescente de Bueno, otro sexo. Ahí me parece que se ven claras algunas posturas y Claro. contradicciones que me parecen muy interesantes en la literatura, se ven sobre todo en este cuento que les contaba, pero hay otros también. El feminismo vino a traer discusiones muy interesantes respecto de que por más que haya una chica que tiene 17 años y supuestamente consciente estar con un tipo de 30, por más que tenga 17 para 18, no está bien. La Claro. verdad que no está bien. Claro. Y no importa Exactamente. que tenga 17 y que pueda decidir y que qué sé yo, bueno, de hecho por suerte estuvo cancelado, pero hasta ahí, porque ahora volvió, digo, el pelado de la Versuit volvió, ¿no? Sí, No pasó sí. nada, ¿no? Pero Bueno, eso dijo unas es cosas una de las bestiales. cosas que no puedo entender de la Em, sociedad. Yo un día escribí en Instagram, cuando hacían la difusión de la presentación, y yo digo, ¿cómo puede estar? Después de las cosas que dijo, ¿cómo puede estar este hombre de nuevo? Y ¿sabe qué me contestó uno? Que tenía, bueno, ya estuvo 10 años cancelado, ¿cuánto más tiene que estar? Para Pasaron dos siempre. cosas negativas porque también fue el juicio de Luna, Claro. que fallaron en contra, inclusive ella ya fue querellante porque ya Claro. 12 años de espera y nunca le hicieron una Gesell, todo, y que los Claro. jueces dijeran que el relato era construido por su mamá, es un montón. Es Sí, muy totalmente. fuerte todavía lo que pasa. Y después me parece que hay contradicciones que son terribles y que eso me parece que surge mucho en el taller, que, perdón, pero Sí. sucede que es que los mismos que cuando uno menciona sexo anal entre varones, me parece que va a volar el taller por los aires. Sí, En ese taller, sí. cuando hablamos de las nalgas de un varón, parece que el taller se Claro. prende fuego, como decís, Sí, cuidado, ¿qué va a pasar? Sobre todo entre el mundo Homofobia. varón. Sí, no, yo creo que no se atreven a tanto porque el No, taller se no. nota que tiene Claro. como otro margen, Sí, o sea, sí. como que no hace falta ni casi que ni decirlo, aunque yo lo digo, pero Sí. digo como que se dan cuenta que hay cosas que no están permitidas. Claro. Y yo lo digo al principio, digamos, Como el chiste expresiones en de ese, por odio. ese lado no va. No, Pero además genera como una incomodidad, Sí, Claro. pero son Mira. las mismas personas que muchas veces, no digo que en todos los casos, pero muchas veces son los que no los horroriza tanto que haya una piba menor de edad de 17 con alguien de... 30, ¿No? Entonces como... Exactamente. Esto es raro, porque entonces que es como según lo que... Y además porque eso o sea, el erotismo, como siempre lo decimos en el taller, es práctica social y cultural. Claro. Es una construcción, efectivamente, pues es una construcción humana. Sí, sí, Entonces, lo que es erótico y lo que no es erótico también está marcado por ciertas fuentes de poder, tanto hegemónico Quiero- como no, como Quiero contrahegemónico. hacer, porque nos quedan 2 minutos, creo, ¿no? Un poquito más, Interesante, 4. bueno, Bueno, 4 o 3. entonces, es muy interesante el Sí. taller, te juro, porque además ves las reacciones de gente de distintas edades, con distintas preparación intelectual, y lo que más a mí me llamó la atención fue en otra clase, que era un chico joven, que te acordás que no reconocía el erotismo en las frases. Sí. Que esto está pasando en los jóvenes. La cuestión de relacionarse con el otro les cuesta un montón. Y no podía, él decía, "Pues yo puedo leer esto y no me pasa nada", y todos, viste, lo miramos, pobre. Pero porque falta como
esa cosa de ensoñación, de la imaginación para estar en una situación erótica, aunque sea imaginaria, ¿entendés? Aunque sea fantasía Que sola. las redes coartan justamente la Claro, posibilidad de se está soñar, de imaginar. convirtiendo, se está convirtiendo, Nos limita, los sí, limita. se está convirtiendo en un freno para la relación con el otro. Una de las cosas que me preguntaron hoy fue que si yo prefería estar en forma en un programa, pero por Zoom o por Meet, ¿viste? Y yo digo, no, yo prefiero estar personalmente, porque la cosa personal y estudiar o hacer un taller de forma personal te enriquece mucho más que estar escuchando, viste, a alguien el discurso, no te forma, no escuchás la opinión del otro, no ves la mirada del otro y no te acerca al otro. Bueno, acá me están diciendo que me tengo que ir. Así que le voy a agradecer especialmente a Vanessa. Gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir. Sé que te cuesta un montón, que estás con mucho trabajo. Lo único que te quiero decir es que respecto a lo que estás diciendo, Mm, ese es el desafío. Los espacios de resistencia van a ser seguramente el contacto con el otro. Claro, Seguir sí. Generando esos generando espacios, ese sí. contacto con el otro, porque es lo que nos permite Hay que volver a ser reunirnos. eróticos, ser Claro. humanos, ser empáticos. Eso Sí, nos va a sí, permitir. sí, sí. La distancia de las pantallas Es que se despersonaliza, se deshumaniza. se deshumaniza la a las personas. relación, el otro no es persona, deja de ser una persona para convertirse en un objeto. Vernos personalmente nos hace poder leernos los ojos, no pasa Claro, eso en la pantalla. Tal tampoco. cual, Total. tal cual. Chicas, Ro, muchas gracias. Gracias Tesoro, a te va a vos. tocar otro tema importante, porque No hay problema. tenemos una cita con un grupo bastante difícil. A todos les deseo muy buen fin de semana y nos vemos la semana que viene y con Vanessa mañana. Exacto. Chao, Chao, chao. chicos. Gracias allá, Control.